Hola a todos, gusto en verlos nuevamente. Hola Marie, gusto en estar contigo nuevamente. Y Igualmente, bueno, Cristi. pues con un tema también que le podemos sacar mucho provecho. Fíjense, se llama el consentido y nos puede hacer pensar en muchas cosas, pero vamos a dirigirnos a, a ese personaje, a ese hijo o a esa hija que por alguna razón, que no necesariamente es porque es el niño o la niña perfecta de la casa, sino que muchas veces es porque ese hijo, esa hija, saca adelante una situación difícil en la familia y se convierte como en el héroe de la casa, en el que se recargan muchas cosas. Y entonces queremos, ¿verdad, María, hablar como de todas estas situaciones que pueden hacer que a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, porque podemos verlo desde muchos puntos de vista, a nosotros como terapeutas nos han llegado el hijo consentido o nos llega el papá o la mamá de ese hijo que, bueno, que con el que no pueden vivir, ¿no? Más bien con el que no pueden dejar de vivir porque pues es el resuelve todo o el conflictivo, ¿no? De la casa. Y muchas veces el que nos llega también es el hermano, ¿no? El hermano que ha tenido que sufrir todas estas situaciones tan desventajosas para los que no son los consentidos de la casa. Entonces, ¿cómo pudiéramos abrir, María, este Pues si tema? quieres, Cristi, como dirigiéndonos primero al hijo preferido, Ujú. que realmente a veces saca provecho de su posición, pero a veces la sufre, porque él quisiera ser uno de tantos, estar al parejo de sus hermanos, no llamar tanto la atención, y sin embargo, por alguna razón, los padres lo hacen resaltar sobre los demás, tiene preferencias con él y lo hacen sentir, en lugar de sentir mejor, lo hacen sentir peor. Los que nos Sí. han llegado pueden estar en los dos extremos. El Ujú. que verdaderamente dice, de esta es la mía y se aprovecha y le saca provecho a los papás y pues yo diría que como que saca ventaja de la situación, ¿no? Pero también hay el que no lo quisiera, que no es su naturaleza estar llamando la atención, pero que pues tiene cualidades que han hecho que de verdad los papás se sientan cercanos a él o se sientan protegidos o vete tú a saber, en todas las familias es diferente, pero lo importante es preguntarme yo, ¿me siento yo el hijo preferido, el hijo consentido? Siento que hay preferencias de mis papás por mí. ¿Cómo me siento yo ante esta situación? Que es Sí, una situación muy fácil que ujú. pasa en todas las familias, ¿no? Sí, sí, a lo mejor nunca te habías preguntado esto así como te lo estamos planteando nosotros y te has acostumbrado a estar en una situación de ser muy visto en tu casa y no necesariamente por algo positivo o bello, sino muchas veces es ese hijo que tiene tantas dificultades para sacar adelante su escuela, sus relaciones con sus amigos, como que siempre le pasan cosas o se enferma fácilmente y siempre ha tenido un trato especial en su familia, pero que lo ha hecho no sentirse bien, más bien sentirse como, pues sí como el especial, pero que lo ha hecho sentirse muchas veces menos que los Inferior, demás claro.
Y mira, Cristi, pues en las familias en las que hay alguna criatura con discapacidad, pues muchas veces los papás no pueden lidiar con el asunto y lo hacen a un lado, pero en la mayoría de las veces no hay más remedio que ponerle atención por sus necesidades básicas, que son muchas. Y entonces, pues la mamá le dedica más tiempo, le dedica más horas del día, más esfuerzo, y a veces, pues sí, se descuidan tal vez las necesidades emocionales de los otros hijos. Así Entonces, no es es, porque lo escojan, la vida en sí lo eligió, ¿no? Pero el hijo sí tiene sentimientos a veces, como dices, de sentirse y sacarle provecho a la situación, o a veces de sentirse muy mal. y fíjate, aquellos que le sacan provecho a hacer a lo mejor el que, no, pues fulanito primero porque pues es el mayor, o porque es el hombre, o porque es el más listo. Eh, Aparentemente sí va a poder sacar mucho provecho, pero en el fondo esto le va a llegar a pesar muchísimo. ¿No les ha pasado a algunos de ustedes que nos están escuchando que esa preferencia y ese ser el mejor en muchas cosas los han obligado a no poderse bajar de esa imagen y tener que dar lo máximo en todo, pero con un peso muy grande, no disfrutándolo, sino como un peso de que pues no puedo romper esta imagen, tengo que seguir siendo al que más miran, al que es el mejor, el más bueno o el más guapo, o la más buscada en la escuela por los premios que saca y se convierte en un peso muy grande, ¿no, María? Sí Así se es. aprovechan, pero también les pesa mucho. Así es. A menos que de plano pierdan la conciencia. Y bueno, sabemos que hay muchos casos en que hasta de las herencias se aprovechan de que son los preferidos y hacen que sus papás hagan cosas y les dejen las cosas a ellos. Digo, hay casos de todos, Cristi, nos hemos visto de, como dicen, de carne de chile y de mole, ¿no? Así es. Muchos, fíjense, que son muchachos o muchachas que después de los años, a través de los años, ya han crecido, se han casado, pero que esas preferencias que han tenido con ellos les han impedido tener familias funcionales sanas, ¿no? Porque los han inflado a lo mejor tanto o los han hecho cargar con responsabilidades tan fuertes como que en vez de que vean a sus hermanos como hermanos, los acaban viendo como hijos, sus primeros hijos, ¿no? A los que tienen que educar, que forzar a hacer cosas, que obligarlos, que entonces cuando tienen a sus propios hijos, Ya ellas o están ellos, cansados. están cansados, están hartos, porque ya vivieron esa responsabilidad de tener hijos, aunque no eran sus hijos, ¿no? Eran sus hermanos. Así es. Y qué triste, María, también no poder vivir algo que es tan hermoso como ser hermano, ser hermana, nada Sí, más. sí, le cuesta mucho trabajo ser hermano, ser hermana. El hijo preferido es o el protector o el chivo expiatorio o todos los roles menos ver normalito, ser como todos. ¿Qué Y puede también, causar? Cristi, ay, perdona, No, no, tú di. que también nos han llegado situaciones de los papás del hijo preferido que se dan cuenta de lo que han hecho a lo largo de la vida y que ya no saben cómo remediarlo. Así es. Sí, Y en porque se esto han dado entra cuenta de las consecuencias que esto ha exacto, traído. sí. Y desarrollan roles que no están bien, que son, nosotros le decimos cambio de roles, en que la relación del papá con el hijo o la hija preferida es más importante que la que tiene con su pareja.
y entonces no acaban destruyendo la familia sin darse cuenta por esta preferencia, ¿no? así es, sí. Y estas consecuencias pueden ser desde resentimientos entre hermanos que difícilmente se pueden sanar ya en la adultez de todos, porque traen mucha cola, o sea, traen mucho resentimiento de tantas diferencias, de tantas cosas que le permitieron hacer al consentido, al superior, porque finalmente lo acaban tratando como superior, como el que más gana. Entonces, envidias, resentimientos, gran competencia, Y mucho a enojo veces, entre ellos. muchas veces los papás se sienten traicionados porque cuando ya son mayores y esperan recibir retribución de este hijo consentido, resulta que no la tienen. Y entonces se arrepienten de lo que hicieron, pero pues ya es tarde. Ujú. Sí. Vamos a pedirles a nuestros amigos del auditorio, Cristi, que nos pongan sus comentarios. ¿Cuál es el papel que ustedes juegan o han jugado en su familia? Para que se den cuenta de si alguna de las cosas coincide con lo que estamos hablando, pues hay tiempo de cambiar y de remediarlo y de ponernos entre el otro punto de vista que va con la plática que dimos anteriormente acerca de las tres posiciones, ¿no? Ujú. Esto, pues como quieres, la posición del hijo preferido, la posición de los papás y la posición de los hermanos. Aquí sería Hay, una cuarta, la ujú, del observador. ujú, sí, hay también una gran posibilidad de que esto se convierta en algo muy destructivo en las familias Sí. al cabo de los años. Eh, el preferido, el consentido o la consentida, la preferida de mamá o de papá, puede empezar a desarrollar una soberbia, un orgullo, un no poderse bajar de ese pedestal en el que, pues sí, ha tenido ganancias secundarias de eso, aunque también ha sufrido. Y finalmente cuando tanto él o ella o los padres o los hermanos han buscado una manera de resolver o de entender qué les pasa con sus hermanos, que a pesar de que los quieren, hay tanto resentimiento, tanto dolor, nos damos cuenta que finalmente el camino es pues el diálogo, ¿no? El hablar de cómo fueron esas infancias y cómo se sintieron tan amenazados pues con lo que tenían que cumplir, ¿no? Muchas veces, pues sí, puesto por los papás, por conveniencia de los papás, como tú dices, sobre todo antiguamente, y no sé qué tanto se siga dando, Mari, esto, de que todavía a estas alturas hay mucho ese pensamiento, esa creencia de que los hijos, y sobre todo los mayores, se van a encargar de nuestra vejez, ¿no? De que se van a hacer Todavía cargo lo de hay, nosotros. Cristi. Todavía lo hay mucho. Y entonces, como tú decías hace rato, qué impacto tan fuerte para ellos, qué desilusión para los papás cuando ven que actualmente los hijos, por la velocidad en la que viven, por la exigencia en la que viven, porque pues el dinero acaba siendo de veras su mayor motivación para seguir adelante en la vida, dándoles todo a los hijos, teniendo todo las comodidades que quieren, que finalmente pues los padres se van quedando en un plano muy, muy abajo de las expectativas que tenían los padres con ellos, ¿no? Y fíjate, Cristi, que yo creo que aquí la cultura tiene mucho que ver.
porque tú y yo conocemos muchas personas eh, muy preparadas que nos han enseñado mucho y que ya cuando tienen cierta edad, ellos mismos deciden irse a lo que llaman casas de medio camino, que son entre autosuficientes, pero si necesitan algo es accesible hasta el cuidado final. Y aquí en México, cuando eso sucede, normalmente se sienten los padres como agredidos, como abandonados, como traicionados cuando los hijos no se los llevan a vivir con ellos. Ujú. Sí, Yo me he quedado asombrada de la cantidad de gente que me he encontrado últimamente que dice, no, es que no me alcanza la vida entre lo que tengo que hacer con mis papás que viven conmigo y mis hijos que ya son adolescentes. Digo, híjole, sí, qué difícil y parece que nos estamos cambiando de tema, pero fíjense los hijos preferidos, consentidos, tienen este peso y lo siguen teniendo actualmente, aunque ya la modernidad parece que funciona de otra manera, pero estos hijos se sienten con un deber muy grande. Y yo creo que aquí otra vez como que caemos en este, pues, en este desequilibrio, ¿no? Que necesitamos hablarlo, hacernos conscientes para que no nos vayamos a los extremos, ¿no? De crear, de crearnos una serie de creencias de que no tenemos por qué esperar nada ya de los hijos, ni de los consentidos, ni a los que les dimos más a lo mejor, o les dieron más nuestros padres y que ellos se van a hacer cargo de los padres, pero tampoco eh, esta idea de olvidarse de los padres completamente. Y esto como que, ¿cómo lo hilo yo con esto de los consentidos? Pues precisamente por los resentimientos, ¿no? Por todo eso que quedó, como fueron educados los hijos preferidos, consentidos y los otros no. Aquí, cuando llegan los padres a ser ya ancianos, pueden empezar a haber muchos conflictos que no se resolvieron en aquel entonces por esas diferencias de tratos de los padres a los hijos y que ahora ¿no? Se están cayendo en este tipo como de abandonos a los padres, de no hacerse absolutamente cargo de nada de los padres o de tomarlos como una responsabilidad tan grande que hasta pueden dejar de tener resueltos sus asuntos primarios, ¿no? De su propia familia actual por ah, estar haciéndose cargo de los padres. sí, así es, como que es importante que los padres no les den a los hijos todo en vida. Mi papá decía que era importante no depender de los hijos, sino que de lo que tengas, guardar tú para tu vejez, para no depender de nadie. Y ya será tu decisión si te vas a una residencia para adultos mayores o no. Depende de qué es lo que quieres y con qué cuentas, ¿no? Ujú. Pero no de que el hijo tiene que darme o el hijo tiene que hacer. Eso no. Pero como tú dices, tampoco llegar al otro extremo de desprenderse y olvidar a los padres. Y ¿sabes por qué pasa eso, Cristi? Yo creo que mucho en cierta manera inconsciente es resentimiento. Exacto. No, Resentimiento no de se dan asunto. cuenta, pero la verdad es que están enojados con sus padres. Y entonces, Así pues es. ahora que hagan, a ver qué van a hacer. Así es. Y yo creo que por ahí va en nuestro tema a los que se les cargó mucho de niños o de adolescentes, de jóvenes, eh, y que no se resolvieron finalmente todos estos asuntos entre hijos y padres, entre hermanos, y que cuando llegan a la adultez y a la vejez los padres, tienen este tipo de consecuencias de abandonos
o de un peso muy grande por los padres cuando en realidad pues no pueden cargar con ellos totalmente, ¿no? Porque pues las cosas cada vez además se ponen más difíciles económicamente. Finalmente caemos en estos asuntos de qué importante resolver nuestros asuntos de hijos con los Así es. padres o de los hermanos entre los hermanos, donde empezamos a ver que hay dificultades para que se lleven bien, para que puedan hablar de sus asuntos, para que puedan resolverlos, ¿no? Así es. Y fíjate, Cristi, por ejemplo, el papel de los hermanos que no son los preferidos yo siento que es muy difícil darte cuenta que tus papás tienen más tiempo, más ganas o más obligación o lo que tú quieras hacia un hijo que hacia otro, porque todos somos hijos en un momento dado, ¿no? Y todos desearíamos tener el mismo lugar en la vida, en el tiempo y en el trabajo de nuestros padres. Pero esto es irreal, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, lo primero es darse cuenta de qué es lo que yo siento como hermano de uno que creo que es el hijo consentido, porque a veces solo lo crees y no es. Yo me Ujú. acuerdo de una señora que quiero muchísimo que acaba de fallecer, que todos sus hijos se sentían que eran los consentidos. Fíjate qué maravilla de mujer. Cada uno sentía que él era el consentido. Sí, qué bonito poderle transmitir eso a cada uno de los hijos. Sí. O Y como los, una her- señora a la que le preguntaron, oye, ¿quién es tu consentido? Y ella contestó, el que más me necesite, ese es mi consentido. y en ese momento, Ajá, en ese momento. O sea, pues sí, cómo, qué maravilla también poder, ¿no? Ser una mamá que les da a cada uno lo que va necesitando en el momento de su proceso de crecimiento. así es, porque hazte cuenta que hay un hijo que no es problema ni nada, pero de repente le viene una pubertad y una adolescencia durísima y por alguna razón sufre mucho, va a requerir más de la presencia del padre y de la madre con él, que lo ayude a pasar, a sortear toda esa época tan difícil para algunos jóvenes. Y entonces en ese tiempo ese hijo lo necesita, ese tiempo se le da. Pero cuando es otro el que lo necesita, estar abiertos a darle lo que él necesita. Exacto. Los hermanos, cuando ya ahorita de cuenta, tú te das cuenta que yo soy hermana de uno de mis hermanos era el preferido, el consentido, o al menos eso sentía yo, tengo que perdonar a mis padres por haberlo hecho sin darse cuenta, porque yo merecía el mismo tiempo y el mismo trabajo y el mismo amor, y sentí que no lo recibí. Sea cierto o no sea cierto, es lo que sentí. Entonces yo tengo que trabajar con lo mío, yo no puedo cambiar las circunstancias de lo que ya pasó, pero sí Exacto. puedo elegir perdonar a mis padres por el asunto y Y a perdonar mis, al a mis hermano o a la hermanos, ¿no? hermana que a lo Ajá. mejor no pudieron elegir, pues, Ujú. sino simplemente se fue dando por la razón que sea. Porque si les Así sigo es. guardando resentimiento, pues es también una injusticia contra ese hijo, ¿no? Sí. Y Y también luego, aceptar que tengo yo un lugar, el que sea, el de hijo mayor, el de hijo menor, el de hijo de en medio, el, el héroe de la familia o el chivo expiatorio, cualquiera que sean los lugares que yo ocupé en mi familia de origen, cualquiera que sea, yo tengo un lugar propio y quiero aceptarlo. Ese es el lugar que a mí me tocaba por lo que tú quieras. Cuando ya dejas de pelear, de querer que las cosas fueran de otra manera que no puedes hacerlo, entonces entra la paz en tu corazón así es. y entonces sabrás quién eres. Aunque no hayas sido el preferido, pues eres el preferido de Dios, ¿no? Ujú. En última instancia es lo único que importa.
Y fíjate, todas estas reflexiones las puede uno hacer ya de adulto, o por lo menos es mi experiencia, y bueno, la experiencia que tengo como psicoterapeuta también, que son más adultos los que vienen a, pues a querer tener como un alto en su vida precisamente por estas cosas no resueltas en las que van a encontrar pues las soluciones, ¿no? Así Cuando es. tomas conciencia de por qué las cosas fueron así, por qué pasaron, para qué pasaron, qué me dejaron, y poderlo hablar con los hermanos. Nosotros somos tres hermanos, somos dos mujeres y un hombre. Y actualmente nos pasa que nuestras conversaciones son hermosísimas porque precisamente ya tenemos los tres mucha conciencia de qué fue lo que pasó en casa, por qué cada uno de nosotros tenemos una versión, ¿no? De nuestros padres y de la vida que llevamos diferente, porque nos van tocando momentos diferentes en la familia, y cómo hemos podido irnos perdonando y ir perdonando a nuestros padres por todo aquello que vivimos, que no nos gustó, que a lo mejor nos hizo mucho daño, y otras cosas que también han surgido muy hermosas que ahora podemos reconocer. Entonces, qué bonito poder tener ya esa libertad y esa flexibilidad nuevamente para poder hablar con tus hermanos de lo que te pasó, de lo que dolió, de lo que pues puedes perdonarlos, ¿no? Yo creo que nunca es tarde, Cristi. Nunca es tarde. Ojalá fuera lo más pronto posible, pero cuando vas haciendo conciencia normalmente es porque las cosas ya llegaron a un punto, ya te dolieron tanto que buscas ayuda. No nada más de la manga te sacas el que tengo conflictos por mi hermano preferido. No todo el mundo es tan claro como para decirte tengo celos, tengo envidia de mi hermano. Es algo difícil de aceptar. Ujú, Entonces, ya cuando vienes, ya ves a tiempo, como dicen, a toro pasado, ujú. las consecuencias que eso trajo consigo. Y entonces, pues casi todo esto de lo que hablamos se trata de un proceso de perdón, de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos. Y tenemos que Así estar es. dispuestos a perdonar si queremos sanar, porque si no, vamos a seguir encharcados en los mismos resentimientos y la verdad no vale la pena. Pues, ¿cómo nos vamos, Mari, en esta ocasión? ¿Cómo se van ustedes que nos han escuchado con este tema? Con qué se quieren quedar en este caso? ¿No? ¿Cuál fue la posición en la que ustedes vivieron? ¿Y qué le pueden sacar de gusto hoy, en este presente que estamos viviendo todos a nuestras diferentes edades, ¿no? Situaciones familiares? ¿Con qué se quieren quedar este día con esta plática que tuvimos? María, ¿tú con qué te quieres quedar? Pues yo siento que si tomas la decisión hoy de analizar cuál fue tu situación respecto de esto, en la honestidad y en la verdad, vas a sacar mucho provecho de tus relaciones, ya si tus padres no viven o si algunos de tus hermanos ya no viven. De todas maneras, el hacer la paz, el perdonar, te va a dar una tranquilidad para, para vivir de otra manera. De verdad que el resentimiento y el enojo no sirven de nada, nada más nos hacen la vida muy difícil. Pero para podernos librar de ellos, necesitamos enfrentar nuestra realidad. ¿Fui el hijo preferido o el consentido o resentí a mis padres por tener un consentido que no era yo? ¿O estoy enojado con mi hermano porque era el preferido? Cualquiera de las posiciones que sean, son posiciones de perdón, porque ninguno es el lugar ideal.
El lugar ideal hubiera sido la familia perfecta, pero difícilmente te vas a encontrar una familia perfecta en donde no haya habido preferencias. Ojalá las preferencias hayan sido diferentes por épocas, Ujú. edades, por sexo, y que se hayan rotado y que todos hayan recibido en su momento la atención plena de los papás por las razones correctas, ¿no? Y no porque como los chivos expiatorios de cada familia, que para llamar la atención tienen que hacer cosas fuera del orden y así sus papás voltean a verlos. Ojalá no estemos en esa situación. Ujú. Ojalá de verdad puedan ustedes abrir el corazón y tratar de perdonar todas estas cosas que al fin y al cabo dejan de tener a nuestra edad ya importancia, porque la Así es, tendrán María. mucho cuando lo estás viviendo de chiquito y tal Ujú. vez de adulto joven, pero ya de adulto mayor que tienes tus hijos, ya estas cosas pasan a segundo término. Pues yo me quiero quedar, María, con esto que dijiste hace ratito sobre la paz. Cuando haces la paz porque perdonas, porque entiendes de otra manera las cosas, porque te has podido poner también en los zapatos de tus padres o de tus hermanos, eh, algo sucede, aunque ya algunos de tus hermanos no estén aquí o tus padres ya se hayan ido también. Algo sucede a nivel de sistema familiar, fíjate. Cuando tú vas poniendo paz a todo esto no queda en ti, sino como que se permea en todo el sistema familiar esa paz, ese perdón, ese, ese haber dejado un resentimiento y convertir, ¿no? Tu sistema familiar en otra cosa, aunque hayan pasado muchísimos años. Así es. Entonces, poner la paz, tú la puedes poner, fíjate, aunque ya no estén muchos de esos miembros de tu familia, si tú empiezas a poner la paz en tu corazón, esa paz va a permear toda tu familia, tarde o temprano. Entonces, yo me quiero quedar con eso, que hay manera de resolver todas estas cosas que a veces parece que son imposibles de resolver. Entonces, queridos amigos, amigas, les mandamos paz, les deseamos paz y que todas estas dificultades en nuestras relaciones familiares queden sanadas. Dios los bendiga a todos. Marie, gusto en verte. Bye, bye, Cristi. Bye. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, porque nos ayudas a todo esto que estamos haciendo. Muchas gracias.